Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza bamboleante, tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este penúltimo programa de Nunca fuiste al cine de sábado 13 de diciembre con un calor infernal afuera, pero acá está maravilloso. Agus, le veo bien, porque usted llegó como muy acalorada. Sí, con mucho calor. Debo estar roja, no me veo, pero estoy roja. Estás roja. Sí. Pero bueno, está bien. El calor. El calor, dirían los abuelos de la nada. Por supuesto. Blasito. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien. ¿Cómo estuvo Divididos ayer? Muy bien. Muy caluroso, muy pegajoso, sudoroso. Pero muy bien. Es una, para mí, no entiendo que no para nuestra operadora, fue la despedida del año de Divididos. Como uno de tantos cierres de año a los que uno tiene que cumplir a esta altura de la Suárez. Muy bien, nuestra operadora por ahora es Sole, que también ha ido a ver a Divididos y está muy contenta, como siempre, la gente cuando sale del recital de Divididos y la noche posterior y el día posterior y la semana, y alegra mucho todo. Y Paula Elisa, digo doble nombre porque ha traído un elemento ahí que sirve para combatir el calor. ¿Cómo anda? Bien, todo bien, sí, traje mi abanico de las épocas en las que hacía flamenco. Que tiene su nombre. Que tiene mi nombre, porque en España no se suele poner segundo nombre. Entonces se pensaban que Lisa era mi apellido. ¿En serio? Sí. ¿No usan segundo nombre? No. Bueno, Blasito también está ahí porque si yo tengo abanico, él tiene que tener. Yo hago rebeldes de las ravioles. Claro. Él tiene apellido de nombre, es distinto. Él es Blas Martín. Pero mi abanico... Él tiene 3 nombres. No tiene nombre, me lo trajo de Japón. Apa. La querida Mika Antelo Lemos, a quien le mandamos un saludo muy grande. Abanicos internacionales es hoy. Increíble. No, nada comprado, no sé, en 11, claro. Nada de industria argentina, nada. Bueno, estamos conduciendo, ¿no? Claro, sí, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos hemos ahí. Llegado. ¿Qué es una industria argentina? Exactamente. Son abanicos ensamblados, no más acá. Son ensamblados en Tierra del Fuego, exactamente. No, pero es muy... Los dos, aparte, son estilos muy distintos de abanicos. Es que hay una amplia gama de abanicos ahora que ahora se empezaron a usar un montón acá, como si no se hubiesen usado nunca, pero ayudan mucho a combatir el calor, así que recomendamos. Hay en todos lados para comprar y de todos los modelos y colores. Ayer, hablando de abanicos, estuvimos festejando que una de las compañías de nuestro programa, Rosaurita, se graduó de locutora. ¿Sí? Le mandamos un abrazo. Debe estar festejando todavía en el bar San Bernardo, ahí. Y estábamos un par con abanico porque hacía calor. Pero bueno, muy contentos y contentas de Ro, que seguramente va a locutar ahora para el programa el año que viene, además de coordinar el aire como hace habitualmente. Hoy se ha tomado el día para seguir con sus festejos de recibimiento. Y Santi Can, que está de cuidador hoy, está de cuidador de niño, de su sobrino, ¿sí? Así que le mandamos un saludo, debe estar escuchando el programa. Él y su sobrino ayer tuvo un altercado, me dijo, porque el niño quería sushi y la abuela le había hecho milanesas con papas fritas. Así que bueno, nada, milanesa con papas fritas mata el sushi. Es raro que un niño prefiera sushi, no sé. Igual estuvo contentos. Bueno. Yo hablé hoy con Santi y me dijo que estuvo bien, las papas fritas eran cortadas a cuchillo, como corresponde, bien caseras, así que está. Hay un niño ahí afuera que saludamos, todo vestido de River, para el ánimo de Blas, que debe estar muy contento con eso. Y está Juaneco, ahora sí, del otro lado de los controles, ha hecho ahí el cambio con Sole, que ya terminó. Bien, hoy tenemos varias cuestiones. Vamos a tener en la segunda mitad del programa la visita de Lucía Ciruelos, que ya ha estado aquí
en los estudios de Nunca Fuiste al Cine. Vamos a estar hablando de algo que va a estar sucediendo en enero y que, no sé, ¿querés anticiparlo? Anticipamos. Sí, nos anticipamos quizás como pocas veces, sobre todo porque la semana que viene es nuestro último programa, entonces ya no va a quedar tiempo, pero hay uno de los eventos cinéfilos del año, empieza ya en un mes, en enero, y es MADO, Más Allá del Olvido, tales sus siglas. Es la Semana de Cine Recuperado, que tuvo su primera edición este año, también en enero, con funciones en el Museo del Cine y en el Malva. Ahí todo el equipo que se dedica a la preservación de nuestro acervo fílmico va a estar programando una nueva edición. Y también, por lo que estuvimos viendo en sus redes, trayendo algunas copias de afuera, algunas experiencias de cine recuperado de afuera también. Así que bueno, vamos a estar hablando con Lucía, que es también la primera que repite en un mismo año. Exactamente. La visita acá a este estudio, así que muy contentos de recibirla nuevamente. Vamos a estar también escuchando a Vicky Duclos a propósito de algo que tiene que ver con la ley de cine, que en breve vamos a comentar. Por supuesto, también estrenos, lo de siempre, sí, quédese, recién arranca 11 31 26 0887. Si nos quieren mandar mensajes en redes sociales, nos sigue, ya nos conoce, Nunca Fuiste Cine. Ya volvemos. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca Fuiste al Cine. Bien, nuestro separador, que lo tenemos hace mucho tiempo, tiene que ver también con Héctor Alterio, ¿sí? Es el famoso monólogo que da en Caballos Salvajes. Héctor Alterio ha muerto hoy, ¿sí? A la edad, si no me equivoco, de 96 años. Un actor histórico de Argentina que nació acá cerca, en Chacarita. No lo sabía, recién repasando un poquito la vida de Alterio caí en la cuenta de eso. Bueno, la verdad, hacer una mención porque fue uno de los grandes actores del cine nacional que trabajó con todos, que tiene que ver con los Oscar también, así que nos dejó un legado impresionante en lo audiovisual, porque no solamente en lo que respecta al cine, sino también a series, así que bueno, Héctor Alterio, mucho más que agregar, no, ¿sí? Cuando me enteré hoy, dije, uy, qué cagada, pero después dije, bueno, vivió 96 años y cómo los vivió, ¿no? O sea que está muy bien. Digo, en algún momento la vida llega a su final y la verdad es que en el caso de Alterio ha hecho un montón de cosas y nos ha dejado un legado cinematográfico impresionante. Bien, como decíamos hace unos segundos, vamos a estar escuchando ahora a la brevedad a Vicky Duclos. Vicky Duclos ya ha estado acá, la hemos entrevistado y le preguntamos por algo que va a estar sucediendo a partir de esta semana. A partir del jueves se empieza a tratar la ley de reforma laboral, que también va a tocar algunas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo. En ese sentido es que se mete con la ley de cine que fomenta el cine nacional. Vamos a escuchar el primero de los dos audios de Vicky Duclos que nos cuenta un poquito a qué se refiere esta modificación que va a haber y que se va a empezar a tratar a partir del jueves en el Congreso Nacional. Buenas, acá los saluda Vicky Duclos para contar un poquitito sobre esta novedad que tiene que ver con que el proyecto de reforma laboral que se está presentando ahora al Congreso, además de todo lo que tiene que ver con cuestiones estrictamente laborales y que están sacudiendo bastante la discusión en términos públicos por equidad de derechos y demás, hay un artículo en particular, que es el artículo 195, que apunta directamente con el Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿Qué quiero decir con esto?
Este artículo, el 195 de este proyecto de ley, lo que deroga son los incisos de un artículo de la ley de cine, que son los incisos A, B y C del artículo 21 de la ley de cine, además de los artículos 22 y 23. La ley de cine es la 17741, el texto ordenado 2001, ese es el texto actualizado. Y lo que dicen estos incisos básicamente es, el A es el que dice que el Fondo de Fomento se nutre a partir del 10% de las entradas de cine vendidas. El B es el que habla de la venta de videogramas grabados y el C es el que habla del 25% que aportan, que el 25% que se aporta del Comité Federal de Radiodifusión. Principalmente estos dos, del 10% de las entradas y el 25% de las sumas percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión, son los más importantes porque básicamente son los que nutren fuertemente al Fondo de Fomento Cinematográfico. Es decir, estas dos son las bases del Fondo de Fomento. Escuchamos el primero de los dos audios de Vicky Duclos. Básicamente lo que está diciendo es que si este proyecto se aprueba tal cual está presentado hoy en el Parlamento Nacional, el cine queda desfinanciado, ¿sí? Es decir, los elementos que la ley de cine le garantizaba a la industria cinematográfica nacional por la ley, es decir, los artículos, como decía Vicky, los incisos A, B, C del artículo 21 de la ley de cine, quedarían sin efecto. Entonces no habría un fondo fijo, ¿sí?, que es por la venta de entradas y por el porcentaje que se establece, que va desde esa venta de entradas al cine nacional. A ver, hay que aclarar algo que lo venimos diciendo desde hace 2 años, y cada entrevistado que tuvimos y entrevistada que tuvimos, cuando le preguntamos al respecto, dijo lo mismo. Ese dinero que durante estos 2 años de gobierno de Milei se estuvo recaudando sistemáticamente, porque lo marcaba la ley, tampoco se estaba destinando al cine nacional. Con esto no queremos decir que es lo mismo, no es lo mismo si existe o no existe ese artículo, porque entre otras cosas le podemos exigir al presidente del Inca que cumpla la ley. En cambio, si el artículo no existe más, no tiene ninguna ley por cumplir. Sí, o sea, estaría legislado ese financiamiento. Exactamente. Siempre es mejor tener la ley que te respalde por más que no se cumpla, porque vos tenés un elemento legal para poder discutirle. Pero no está de más decir que ese dinero no se estaba destinando a lo que en realidad marca la ley que se tiene que destinar, sino que básicamente lo que se estaba haciendo era, como dijo Nico Betromile muchas veces, se estaba pagando la indemnización de la gente despedida. Y también se estaba timbeando. O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, se estaba destinando a lo que se conoce coloquialmente como timba financiera. Sí, que es algo que admitió Pirovano. Recientemente lo hizo en TN, si no me acuerdo, porque le preguntaron y dijo que sí, que estaba dentro de las facultades del instituto, invertir en letras, en teoría, para que esa plata luego vaya al cine. El tema es que estuvieron 2 años sin que esa plata vaya al cine. Recién, no sé si ya empezaron a dar plata. Entendemos que los concursos ya asignaron ganadores a distintos concursos. Hay que ver si esa plata ya está en manos de los realizadores, ¿no? Y si esas películas se pueden hacer, porque también había un problema en la cantidad de dinero. Es otra parte del problema, ¿no? Pero había un problema en la cantidad de dinero, que siempre el Inca te daba algo que te servía para ir a buscar fondos a otros lados, ¿no? Bueno, tengo el aval del Inca, entonces vas a buscar coproducciones o fondos a otros fondos, valga la redundancia. Ahora, si lo que planteaban los concursos era tomar la plata y hacer la película en 3 meses, bueno, eso también es una limitante, por lo cual quienes habían recibido los fondos tampoco sabían si los iban a poder ejecutar. Exactamente. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y que Vicky un poco responde en el próximo audio, es, bueno, entonces, si se aprueba, ¿cómo se va a financiar el cine nacional si es que se financia? Bueno, Vicky nos empieza a contestar un poco cómo puede ser el panorama. Si esto no está, es decir, si este proyecto de ley se aprueba con este artículo tal cual está, el Fondo de Fomento Cinematográfico lisa y llanamente se vacía, ¿sí? Porque la alternativa que le queda al Inca para poder
nutrir su fondo de fomento es pedir aportes del Tesoro. Y sabemos, por la forma de gestionar de este gobierno, que una de las cosas que querían eliminar del Inca tenía que ver con la forma en la que el Inca pedía aportes del Tesoro para cuestiones específicas, ¿sí? Entonces, si esto de base fue una de las primeras cosas que se cortaron, una de las primeras cosas que se discutieron fuertemente desde esta gestión, y encima sacan la forma de nutrir el fondo de fomento de la propia industria, bueno, la gran pregunta es ¿cómo entonces se puede nutrir el fondo de fomento cinematográfico? La respuesta en principio sería de ninguna manera, lo cual es alarmante, y lo que necesitaríamos como de manera urgente es una respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el plan del Inca si esto se aprueba así tal cual está? ¿No? Y ni hablar de lo que representaría una discrecionalidad total, que el Inca dependiera exclusivamente de aportes del Tesoro, es decir, que del ministro de Economía de turno aporte fondos para la producción de cine. Así que bueno, ese es un poco el panorama que se viene y al que hay que estar atentos y atentas de cara a lo que es este tratamiento del proyecto de reforma laboral. Bien, antes que nada le mandamos un abrazo grande a Vicky Duclos y gracias por los audios. Bien, a ver, lo que está diciendo es clarísimo, ¿sí? Lo dice con bastante claridad técnica también, pero básicamente lo que tiene que quedar bien claro es que el cine nacional se queda sin guita y queda librado a las decisiones del Ministerio de Economía, ¿sí? Tanto para esta gestión como para otras. Está bueno lo que dice Vicky Duclos, porque en un momento plantea, bueno, estaría piola también que Pirovano dé explicaciones. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a financiar el cine? Y además agrego algo más. Esto también pone en riesgo la libertad de poder hacer las películas que vos quieras, incluso las que critiquen a un modelo de país, a una determinada tipo de sociedad. Digo, yo pensé mucho, mientras escuchaba los audios de Vicky Duclos, en la ley de medios vecinales en Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que permite un financiamiento a los medios autogestivos sin ponerle un coto político. ¿Por qué? Porque es una ley que habla de un porcentaje de la publicidad del diario de mayor tirada de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, al no haber discrecionalidad del gobierno de la ciudad, vos podés bardear a quien sea desde tus programas que no te van a sacar la propaganda. Bueno, esa ley también se quiere sacar igual, pero no está tan establecido como lo que va a estar pasando a partir del jueves en el Congreso Nacional. Bueno, es grave la situación, veremos cómo parte de la industria cinematográfica nacional y de los protagonistas del cine nacional salen también de algún modo o a la calle o donde sea para intentar frenar esta locura. Ya volvemos. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Rotamos levemente acá en la mesa de Nunca fuiste al cine porque Rodri fue a ver una peli. Si te molesta la computadora la puedes cerrar y la puedes cortar. No, está bien, no me molesta. ¿Qué fuiste a ver, Ro? Fui a ver Un Cabo Suelto, justo hablando de cine nacional y de la situación actual del cine nacional. ¿Sí? Un Cabo Suelto es una película de Hendler, él dirige, no la protagoniza, ¿sí? Voy a decir algo... Muy activo Hendler últimamente. Voy a decir algo que probablemente me gane críticas y algún que otro palazo, y capaz que sea merecido. Últimamente me cae mucho mejor Hendler director que actor. O sea, me parece que dirigiendo... eso no quiere decir que sea mal actor, no. Pero creo que las películas que dirige me gustan más que las que él es protagonista. Y el caso de Un Cabo Suelto es muy interesante, pues es una muy buena película. Es una película que se filmó mayoritariamente en Uruguay, no porque Hendler es uruguayo, sino porque todo el cine argentino se está filmando en Uruguay. Exactamente. O sea, es una película filmada en Uruguay con un 95% de actores y actrices argentinas, ¿sí?
pero está filmada casi íntegramente, salvo un fragmento donde está ahí en la frontera entre Ríos y Uruguay, si no me equivoco, en Gualeguaychú, pero después el resto de la película está toda filmada en Uruguay. A ver, es una comedia muy tierna, es una peli, es un policial con algunos ribetes de cuestiones cómicas y, como digo y repito, tiernas. Y hay algo muy interesante en la película que me parece que le da un plus, y es la importancia que tienen los personajes secundarios, ¿sí? Aparece Pilar Gamboa como personaje secundario, que es en un principio termina siendo el interés romántico del protagonista, del policía, y es una chica que atienden en un duty free, ¿sí? Y tiene una conversación con el protagonista, y bueno, es argentina ella, pero viaja a Uruguay porque tiene familia en Uruguay ahí nomás. Y hay algo que es muy interesante cómo lo maneja Hendler, que es el fuera de campo. ¿Por qué? Cuento rápidamente de qué se trata la película. Es un policía de Argentina, es un cabo, por eso un cabo suelto también, que vio algo. Vio algo, y eso que vio le dicta una suerte de sentencia de muerte, porque lo están buscando para matarlo, ¿sí? 2 policías más lo están buscando para hacerlo cagar, básicamente, pero uno nunca se entera qué es lo que vio, ¿sí? O sea, sabe que vio algo, pero no sabemos la gravedad de lo que vio, pero sí que eso le puede costar la vida. Y él está escapando, ¿sí? Está escapando, se viene de Argentina, cruza la frontera, se cruza con un par de personajes secundarios. El personaje del quesero que está al costado de la ruta es extraordinario, o sea, es realmente maravilloso. También con un abogado. Y juega muy bien con estas rivalidades que hay, o estas diferencias que hay en Argentina y Uruguay, no sé, el mate, cómo se hace el mate, el uso del cinturón de seguridad, pero está como bien armado, como que al parecer en Uruguay se usa mucho más que en Argentina. Y bueno, juega mucho con eso muy bien, ¿sí? Es un relato muy rioplatense. Eso también hay que marcarlo. Es un relato que en cierta medida, si bien aparecen estas distinciones cómicas, la frontera entre Uruguay y Argentina queda un poco difuminada. Y por último, para cerrar, es una peli donde el policía, por eso yo creo que también me gusta, se termina no siendo policía, ¿sí? O sea, y eso queda reflejado incluso en su vestimenta. O sea, él parte de la película está con el uniforme policial, porque es lo único que tiene, porque escapa con una mochila, y de a poco lo va perdiendo, pero en circunstancias. Digo, bueno, te lo cambio por tal cosa, bueno, está bien, te cambio la camisa por esta campera que es más abrigada, bueno, che, tengo que ir a bailar y a encontrarme con Pilar Gamboa, bueno, che, me tengo que poner unos jeans y un coso, no voy a estar con la camisa de la policía. Y de a poco lo va cambiando y se transforma, y esa transformación también es una transformación física del protagonista. Así que Un cabo suelto, si no me equivoco, está en el Malva, porque yo la vi en una función única en el Gomón, pero me parece que sigue estando ahora sábados a las 20 horas. Vayan a verla porque es una muy linda película. Bueno, Un cabo suelto, una nueva película de Daniel Hendler, que también había dirigido este año 27 noches. Sí, 27 noches, sí. Ese era un documental. Sí, exactamente. No la vi, pregunto por eso, pero bueno. Ahí la tienen para ver en el Malva, te lo contó. César Troncoso está también, no lo dije. César Troncoso hace abogado, está muy bien. Está César Troncoso, está Sergio Prina. Sergio Prina es el cabo. Sí, es el protagonista. Para quienes no lo tienen por el nombre, es el moto arrebatador. Claro, está muy bien. Personaje también de la película Los Dueños. Exactamente. Y bueno, un gran elenco. It's 1:30 already. It's morning. Yes, and what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning. Nunca fuiste al cine. El programa de cine de FM La Tribu. Sábados de 14 a 16. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning to you and you and you and you. Bueno, intuyo que esta va a ser una columna que a Juanico le va a gustar mucho porque movía la cabeza al son del cepa, que es de Cantando Bajo la Lluvia,
porque Agus nos trae una nueva columna, Hollywood por Hollywood. Hola, Agus. Hola. Contanos un poco cómo pensaste esta columna. La pensé porque hay mucho lío con el tema de la compra de Warner, por Netflix, qué va a pasar con los estudios, qué va a pasar con la distribución, ¿se lo va a llevar Paramount al final? Yo supongo que premisas falsas, si vuelve para una última columna del año, nos va a traer esta polémica. Yo pensé lo mismo y dije, vamos a ver esto desde otro ángulo, vamos a ver qué nos cuentan las películas sobre Hollywood. Y vamos a verlo desde diferentes géneros, de diferentes épocas. Y me puse a mirar películas, fui a Noir Café y películas a buscar, me busqué 5. ¿Cuáles? A ver, nos vas a ir contando. Sí, estuve charlando con Marcos, a ver qué busco, y la primera... ¿Fuiste ya con las películas definidas o Marcos te recomendó alguna? Fui con las películas definidas y las charlamos, y las buscamos, así que siempre Marcos, para mí es mi guía en muchas cosas, porque muchas de las películas que vi se las tengo que agradecer a él por recomendármelas, y la primera que voy a hablar es una que es Sunset Boulevard, que es una película de 1950 que está dirigida por Billy Wilder y es de cine negro, que ya hemos hecho también especiales, hemos hablado de varias películas, inclusive de este director hablamos de Perdición, y está protagonizada por Gloria Swanson, que no fue la primera opción para protagonizarla, y William Holden, que tampoco fue la primera opción, iba a ser Montgomery Clift, pero 3 días antes de arrancar el rodaje renunció. Eso no se hace, Montgomery. No se hace. Pero bueno, la película estuvo nominada a 11 Oscars y ganó 3. Ganó guión original, banda sonora y dirección, y se dice que no ganó los importantes o los principales porque critica a Hollywood y dijeron, no, eso no va a pasar acá. Pero bueno, a mejor película ese año ganó La Malvada, que también hablamos de esa película porque hablamos de Bette Davis. Sí. Así que, viste cómo todo da vueltas acá. Y ves que tus columnas a vos cierran por todos lados. Sí. ¿Por qué elegí esta película? Es porque muestra que Hollywood puede ser muy corrupto, que la gente puede aprovecharse, hacer cualquier cosa para triunfar. Vamos a ver los estudios Paramount de los 40, vamos a ver la entrada original, a Norma, que es el personaje principal, entrando a un set de filmación real, que es una película de DeMille, que es Sansón y Dalila. Vamos a ver grandes estrellas del cine mudo haciendo papeles secundarios como Buster Keaton, H.B. Warner. O sea, Hollywood dentro de Hollywood. ¿Qué pasa en esta película? ¿Por qué me interesó? Es muy particular porque vamos a escuchar toda la película narrada con una voz en off de un personaje que está muerto. Apa. Y es lo primero que vamos a ver también. Nos enteramos de eso, que nuestro narrador murió. Perfecto. Y nos va a contar la historia de un guionista que no le está yendo muy bien. Viste que es complicado a veces Hollywood también. Y que de casualidad conoce a Norma Desmond, que es una actriz de antaño, que ya no está en el mejor momento de su carrera, y ella escribió una historia y quiere volver. Y piensa que este guionista la puede ayudar. Obviamente que es un chanta, y esto no va a terminar bien. Si no la vieron, véanla porque es un peliculón. Y me anoté un par de datitos, porque eso a mí me encanta. Me encantan los datitos de Agus. De esta Hashtag película. datitos. Sí. Que es, por ejemplo, que esta película lo que tiene es que el inicio va a ser similar al final. Pero no era el inicio original de la película que tenía pensado Billy Wilder. Como les conté, nosotros sabemos que nuestro narrador está muerto y aparece en una pileta, típico de película de cine negro, esas imágenes, que de hecho esa imagen fue muy difícil de filmar porque Billy Wilder quería que se vea como si fuesen la visión de los peces, o sea, desde abajo quería que se vea todo. Siempre él fue muy innovador en todas sus puestas. Sí. Y bueno, acá no se queda afuera. Utilizó espejos para hacer eso, porque Increíble. obviamente en esa época, en los 50, no estaba todo el equipo fácil de conseguir. Pero bueno, la cuestión es que la película no iba a iniciar así, iba a iniciar en una morgue con diferentes cadáveres hablando. O sea, los cadáveres hablando. Claro, pero cuando el público fue a la función de pruebas se empezó a reír porque pensó que era una comedia. O sea, le cambió el sentido totalmente a la película. Y es un poco extraño. Así que lo modificaron y es el principio que conocemos ahora. También tenemos al actor, otro dato, el actor que interpreta al chofer no sabía manejar. Entonces tuvieron que tirar el auto con cadenas y chocó igual. Chocó igual. Esas cosas que pueden pasar. A mí me pasaría, seguro. A mí no lo dudes. Y otro de los datos es que la primera vez que se exhibió en Hollywood, Barbara Stanwyck fue feliz a felicitar a Gloria Swanson, pero mientras tanto, Louis B. Mayer, el jefe, el capo de la Metro-Goldwyn-Mayer,
dijo, ¿cómo se atreve este Billy Wilder a morder la mano que le da de comer? Y Billy Wilder, que lo escuchó, le dijo, señor, yo soy Billy Wilder y se puede ir a la mierda. Opa, fue medio como una pelea, medio Moria con... Ahí medio como intruso fue la cosa. Sí, fueron picantes los dos. Claro, sí. Después salió todo bien, obviamente tiene un carrerón, pero fue complicado el inicio de esta película. Y hay una obra de teatro basado en esta película, que es de Andrew Lloyd Webber, la obra de teatro, que a la actriz principal la interpretaron actrices como Glenn Close y acá, en Argentina, Valeria Lynch. Ah, mira. Bien, Valeria, ¿eh? Sí, y dicen que le fue muy bien. Yo no la fui a ver, no pero... llegamos a verlo. No. Ahora voy a pasar a una película que no tiene nada que ver, que es del 52, y que escuchamos recién El Separador, que es Cantando bajo la lluvia, que fue elegido como el mejor musical de la historia, que mi abuela era fanática, nuestra abuela era fanática de esta película, sí. De hecho, estaría muy contenta de escuchar esta columna. Ay, bueno, qué lindo. Yo recuerdo haberla visto en una sala de Bahía Blanca, creo que en una sala de la biblioteca Rivadavia, de la ciudad de Bahía Blanca, en un ciclo así, de esos pocos que se hacen, en mis 16, 17 años. La pasé muy bien. ¿Y saliste bailando? Salí bailando, sí. No llovía, pero salí bailando igual. Es hermosa esta película. Está dirigida y protagonizada por Gene Kelly y también actúa Debbie Reynolds, y aunque parezca raro no ganó ningún Oscar. Y es muy loco porque primero que tiene una de las canciones más conocidas de la historia del cine. Sí. Y después que todos los musicales que surgieron a partir de ese momento en algo se inspiraron. Son como esas películas que fueron un poco valoradas en su momento. Por la crítica más que nada, pero sí fue referencia para otros directores, para actores. De hecho, después voy a hablar de otras películas que la toman como referencia directa. ¿Y por qué la elegí? Esta película se filmó supuestamente en estudios ficticios. Todo lo que vemos ahí está filmado en un estudio ficticio, porque en realidad es la MGM. Y nos va a ir mostrando la transición del cine mudo al sonoro, las consecuencias que tuvo en varios actores, actrices, el tener que usar las voces para la interpretación. Y también vamos a ver de una forma muy graciosa cómo se las arreglaban para poner micrófonos, cómo tenían problemas de sincronización después, los aparatos que tenía que usar. Entonces, verlo reflejado, porque quizás uno no tiene ni idea cuando ve películas del inicio del cine sonoro, que realmente fue tan difícil. Y acá te lo muestra de la forma más graciosa que te puedas imaginar. Sí, también lo que significó para las estrellas del cine mudo, ¿no? El pasar al sonoro. Que eso es algo que vemos en Sunset Boulevard, en la anterior que hablamos, porque la que sería el personaje que interpreta a Gloria Swanson era una estrella en el cine mudo. Claro. Y ahí nosotros en esa película de cine negro vamos a ver como su decadencia. Pero bueno, volviendo a Cantando bajo la lluvia, vamos a hablar de qué trata y que transcurre más o menos en 1927 y conocemos al famoso Don Lockwood, que es una estrella del cine mudo. Él estaba filmando una película con su compañera Lina, que era la compañera habitual para filmar, y de hecho hasta les inventaron un romance como para promocionar más la película. Cosas que siguen pasando hasta la actualidad. Pero ¿qué pasa? El cantante de jazz acá trae un gran problema, que trae el cine sonoro, y para que no les cancelen la película deciden hacer un musical con eso. Pero ¿qué pasa? Para que pueda seguir la producción vamos a tener dos problemas. Uno es que Don no la puede ni ver a su coprotagonista, y el segundo es que tiene una voz muy aguda ella. Claro. Es insoportable y tiene mucha tonada, entonces quedaba muy mal. Así que van a contratar a alguien que le haga doblaje y él se va a enamorar de ella, que es Debbie Reynolds, y va a traer obviamente problemas por todos lados. Pero es muy graciosa la película, son muy lindas las canciones, y tengo unos pequeños datos, que es que cuenta la leyenda que la escena de la lluvia la hizo con 40 grados de fiebre Gene Kelly. Ah, mirá si no hubiese tenido 40 grados, ¿cómo salía? Sí, y también estaba el mito de que la había hecho en una sola toma. Bueno, pero era un... Claro, bueno... extraordinario. Sí. Pero bueno, fue desmentido como que se hizo en varios días de rodaje. Y otro de los datos así que pude recabar de esta película es que Debbie Reynolds dijo que la pasó muy mal filmándola porque no era muy buena bailarina y que Gene Kelly la tenía muy cortita, que fue equiparable a sus partos, filmar esta película. Así la pasó. Pero que le agradecía mucho a él porque fue lo que la hizo despegar. La sacó buena. Sí, eso seguro.
Bueno, ahora vamos a pasar a otra que ya vamos a saltar muchos años. Vamos a saltar al 2016, a La La Land. Increíble. Es un documental, un musical también, pero romántico, dirigido por Damien Chazelle, que está protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, que originalmente no iban a ser los actores. Tampoco, mira, como pasa en Sunset Boulevard. Así es. Iban a ser Miles Teller y Emma Watson. Pero Emma Watson se quedó con La Bella y la Bestia y es muy loco porque a Ryan Gosling se le había ofrecido y él eligió este. Hizo bien, porque La Bella y la Bestia creo que no se habló tanto como de La La Land. Bueno, pero esta película tuvo 14 nominaciones al Oscar y se llevó 6, pero casi 7 en realidad, porque la nombraron como mejor película. El gran fallido de los Oscars que va a quedar para la historia. Es que pobre hombre, yo era muy mayor cuando estaba ahí. Eran Faye Dunaway y Warren Beatty. Sí, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Sí, pobre hombre. Se comió un papelón. Sí, pero bueno, no era culpa de ellos. Justo había quedado como el papel de Emma Stone, que había ganado como mejor actriz. Y bueno, error. Pero bueno, ¿por qué elegí esta película? La elegí porque es una carta de amor al cine, a la ciudad de Los Ángeles, y porque es una película muy humana. Me parece que tiene esa dosis justa. Hay una parte de La La Land que se filmó en Warner y nos va a ir mostrando mucho el esfuerzo que tienen los actores y actrices yendo a castings, intentando hacerse el lugar en la industria, y también te muestra fracasos ahí dentro de la misma película. Cómo no es tan fácil, siendo que es una película visualmente muy alegre, hay cosas que también son muy dolorosas. Sí. ¿De qué trata? Acá vamos a conocer a Mía, y debería decir Sebastián, pero prefiero decir Sebastián. Porque muy bien, sí, es Sebastián. Es como que me queda raro, ¿sí? Que son dos jóvenes que están intentando triunfar en Hollywood. Ella desde la actuación, él desde la música. Es un pianista que le gusta el jazz y él quiere tener un bar de jazz. Es muy fanático y ella, bueno, obviamente quiere triunfar en la actuación. Se van a cruzar varias veces en varios lugares de la ciudad hasta que en algún momento se enamoran y van a intentar transitar ese camino para llegar a lo que quieren juntos, pero bueno, no todo es tan fácil. Y a mí siempre me gustó de esta película que romantiza tantas cosas, pero no la parte del amor y todo eso. Es como que a veces puede no salir bien algo. Sí, de hecho tienen, bueno, ya no es spoiler, tiene un final muy agridulce, como que te da esa cuota de, bueno, mirá qué lindo si hubiese pasado, mirá que, pero bueno, no termina del todo bien para la pareja. Así es, pero es muy linda la película. La ciudad de Los Ángeles es otro personaje. Es hermoso como lo retrata, los colores, hay momentos en atardeceres, en cosas que sabe capturar tan bien ese director que bueno, por eso ganó mejor director seguramente. Como datos, esta película homenajea a muchísimas otras. Cantando bajo la lluvia, de la que ya hablamos, la homenajea, también a Grease, West Side Story, Moulin Rouge. Tiene un poquito de Casablanca la historia, esos finales desamorados, o sea, sí, que pasan así. También Rebeldes sin causa, porque se filma en el Observatorio Griffin. De hecho, ven la película en el cine, en un cine por el que pasé cuando estuve en Los Ángeles, y ahora es una tienda de ropa, aunque tenga todavía el cartel del Rialto. Tenemos bastantes de esos cines que ahora son iglesias universales. Iglesias universales o supermercados chinos. Sí, bueno, allá también está lleno y es una pena porque vos ves los carteles gigantes de cuando fue un esplendor total y después ves ropa. Claro, o ves todo por $1. Sí. Bueno, Chazelle iba a hacer esta historia en Boston, iba a estar ambientada en Boston, que no sé cómo hubiese funcionado eso, claro, hubiese sido rarísimo. Y también pasó que él la escribió en el 2010. Esta película no salió hasta el 2016, que pasó todo en el medio, que nadie se la quería producir, hasta que hizo Whiplash, y ahí le fue tan bien que aceptaron hacer La La Land. Pero sin esa película no hubiese existido La La Land. Claro, hizo Whiplash para poder hacer La La Land. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ir con Once Upon a Time in Hollywood, que es del 2019, que es la 9ª película dirigida por Tarantino, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, que ganó 2 Oscars esta película, Mejor Actor de Reparto a Brad Pitt y Mejor Diseño de Producción. ¿Y por qué la elegí? Porque es la más personal de Tarantino. Si bien él siempre toma muchísimas referencias de todo lo que es el cine, creo que en esta le puso mucho de él, porque es su visión de los 60 en Los Ángeles, de lo que él vivió. De hecho, se iba a llamar 1969 la película.
Pero bueno, está todo perfectamente recreado porque él se lo acordaba, viste que es un obsesivo total. Y también vamos a ver los estudios de Hollywood, nos va a mostrar dónde se filmaron los westerns. Los de esta película en particular se filmaron a los estudios Universales. Y también nos muestran la ansiedad que sienten los actores cuando sienten que pasan de ser lo nuevo a lo viejo. Sí. Y eso es una de las cosas que más me gusta de Tarantino. Acá y en todas sus películas, él se centra mucho en la historia de cada actor, o sea, de cada personaje. Son películas de personajes las de Tarantino. ¿De qué trata? Bueno, vamos a conocer a Rick Dalton, que es el actor que interpreta a Leonardo DiCaprio, que se da cuenta que está empezando a interpretar muchos papeles de villanos en la tele y como que está haciendo el ocaso de su carrera, entonces se empieza a poner mal y quiere de alguna manera volver a lo suyo. Y va a estar con su doble de riesgo, que está interpretado por Brad Pitt. Así que vamos a ir viendo esa historia por un lado, y por el otro vamos a ver la de Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, y la del clan Mason. Pero con un final alternativo. No va a ser el final que se sabe que pasó. La película está muy buena. Yo la primera vez que la vi como que medio me chocó un poco, y después a medida que la fui viendo y viendo, cada vez la disfruto más. Y esta vez tuve la oportunidad de ver un montón de extras porque la vi en el Blu-ray. Hay un montón de escenas que filmaron para hacer los comerciales, para hacer un montón de cosas que vos decís, es impresionante este hombre. Parecen películas adentro de las películas. Son las ventajas de seguir alquilando en videoclub. Sí. Y de tener un dispositivo donde reproducirlo. Exactamente. Es verdad eso. Bueno, también Tarantino tiene un universo que sigue a todas sus películas, así que acá vamos a ver, por ejemplo, la marca Red Apple de cigarrillos de Tarantino, vamos a ver autos que utilizó en otras películas, como en Perros de la Calle, en Kill Bill, hay un momento en el que está en el aeropuerto, que es una imagen muy similar a Jackie Brown, o sea, todo se va a conectar en este mundo de Tarantino. Y también publicó una novela de esta película, que, bueno, si quieren adentrarse en este mundo de esta historia, porque también se centra más en los personajes, está esa novela. Y voy a la última película. Vamos... Maratónico. Sí. Esta es del 2022 y se llama Babylon, que otra vez vamos a hablar de Damien Chazelle y está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Volvemos a los actores y actrices de la película anterior. Sí. Que el estreno de esta película fue muy esperado, pero la crítica no la recibió todo lo bien que podría haberla recibido. No, de hecho pasó bastante inadvertida. Sí, tuvo 3 nominaciones al Oscar y no ganó ninguno, lo cual a mí me parece muy injusto, porque en todo lo que tiene que ver con la producción de la película, puede gustarte más o menos la historia, pero en lo que tiene que ver con la producción para mí es impresionante. Además, para mí es película para cinéfilo, porque te muestra muchísimas cosas. No sé si Blas coincide o no. Es que no, es que es cierto lo que dice Agus, pero para mí eso es un problema, porque hay mucha referencia y hay mucha cosa, y ahí puede ser el meme de DiCaprio diciendo, ese es tal, o ese es tal cosa, y pasó tal, y es como una peli de referencias, tiene como medio, muy nostálgica. Es como medio mucho fanservice, ¿no? Claro. Eso que le dicen sobre todo en las series, pero tiene algo en la película, pero sí es cierto que el nivel de producción es abismal, digamos. Sí. Y hay algo de una búsqueda que me parece que es como, no digo imitar porque la película va por otro lado y tiene otro tono, pero incluso con los mismos actores de lo que hace Tarantino 3 años atrás, pero bueno, claramente uno es Chazelle y el otro es Tarantino. Sí, pero para un poco despectivo de tu parte. Sí, eso. Es dato, eso es también el hashtag datito. Bueno, pero para mí está muy bien hecho, lo retrata de una forma excesiva acá. Claro. Él también se va a centrar en los 20, como hablamos de Cantando bajo la lluvia. Bueno, él más o menos va a tomar esa época, pero toda la parte de excesos. Vamos a ver todo muy suntuoso, muy descontrolado, todo mucho. En visual, en lo que pasa, vos decís, ¿cómo puede seguir la película si arranca así? Claro, no arranca para. muy arriba. Es una película que no para. También tiene como Cantando bajo la lluvia un homenaje del cine mudo al sonoro. Y nos va a ir mostrando cómo se filmaban esas películas, como la otra, pero acá va a ser desde otro lugar. Hay un momento, por ejemplo, que un técnico está encerrado en una cabina y se muere de calor, porque obviamente no podían prender el aire porque hacía ruido, estaban todos transpirados filmando. En breve John el 34. Pero bueno, nos va a ir mostrando eso, nos va a ir mostrando también un poco todo el tema que tiene que ver con los actores y las actrices, lo que van pasando. Nos va a mostrar cómo trascienden las películas.
porque quizás hay actores y actrices que ya no están más y siguen estando en sus películas, como va a pasar con Alterio, claro, que hizo películas tan importantes como, no sé, para mí Caballos Salvajes, que la amo, estuvo en La Historia Oficial. Son actores que... Sí, que lo sobrevive su obra. Sí. Sí. Pero bueno, ¿esta película de qué trata? Nos va a contar el surgimiento y la caída de varios actores y actrices luego del cambio del cine mudo al sonoro. Y vamos a seguir 3 personajes en particular. Uno es un actor que ya está consagrado, que ya es una estrella en Hollywood. Después una actriz que está iniciando su carrera. Y un chico que quiere como iniciar en la parte de lo que es producción, dirección. Vamos a seguir esas 3 historias. Y voy a dar 2 datitos de esto. Que Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt recibieron los guiones de esta película cuando estaban en el set de la otra, de Once Upon a Time, y al final 2 terminaron actuando acá. Picaron 2. Y después que esta película también va a tener muchísimas referencias a Cantando Bajo la Lluvia, ya sea en la trama, hay escenas de Cantando Bajo la Lluvia que son recreadas en esta película. Así que volvemos al principio, vamos a dar toda la vuelta y bueno, esto es Hollywood por Hollywood. Increíble, Agus Rancini con su columna. Hablamos de Sunset Boulevard, Cantando Bajo la Lluvia, La La Land, Once Upon a Time in Hollywood y Babylon. Esa es la selección de Agus para hablar de Hollywood y los estudios. Y nos vamos moviendo los pies con una canción que eligió Agus. Se llama Bring a Little Loving, de Los Bravos, que está en Once Upon a Time in Hollywood. Ya está Luz Ciruelos aquí para continuar con el programa. Sigan después de la tanda escuchándonos. Nos escuchamos en breve. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine. 1 minuto pasó de las 3 de la tarde, hiper puntual este programa, muy bien organizado, planificado, muy bien esa grilla armada por Paula Ferreiro. Cada sábado a la mañana, a veces viernes a la noche ya está armada la grilla y nosotros nos atenemos a ella. 11 31 260 887 el WhatsApp de FM La Tribu. Nos pueden mandar mensajes, comentarios, audios y lo que a usted le parezca, siempre que sea con buena fe. Y si no, hágalo igual. Probablemente no lo pasemos. Nunca Fuiste Cine, nuestras redes sociales en casi todas las existentes estamos ahí. Y ya está acá con nosotros Lucía Ciruelos. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo. Nuevamente. Gusto verlos de nuevo. Hace poquito tiempo, en agosto creo que estuviste, sí. Pero bueno, el público se renueva y hay más información. Hay un evento que, bueno, Lucía Ciruelos, ustedes si no la conoce, es voluntaria en el archivo del Museo de Cine. Trabajadora. Trabajadora, ya no voluntaria. ¿Eso es un upgrade reciente? No, hace tiempo. Ok, entonces agarramos la bio antigua. Sí, trabajadora en el archivo del Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, de acá de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que siempre recomendamos, diseñadora de imagen y sonido, investigadora. La hemos visto, la vemos siempre en las salas, sobre todo del Museo del Cine y en otras más. Y la invitamos porque, como dijimos al principio del programa, hay un evento que se viene en un mes, casi exactamente, sí. El 14 de enero, si no me equivoco, comienza MADO. Este evento que hemos aprendido ya a querer, más allá del olvido, tales sus siglas, es la Semana de Cine Recuperado. Su segunda edición, ¿verdad? Segunda edición del 14 al 20 de enero, es una semana. Perfecto. La edición de este año duró
4 o 5 días Sí. y ahora nos extendemos porque queremos ir por más. Va creciendo. Sí. Bueno, para quienes quizás no conocieron la primera edición y quizás no están tan empapados en la preservación audiovisual y en de qué se trata esto del cine recuperado, ¿qué le puedes decir para que entiendan qué es? Bueno, creo que hay algo, no sé, lo hemos hablado mucho con el equipo de programación. Yo soy programadora del ciclo, junto a, Fernando Peña, Paula Félix Didier, Lucas Granero, Eloísa Solás y Leandro Listorti. Es algo que hemos hablado un montón y hay algo de, que nuestra segunda edición ya se convierte ya en un compromiso por mostrar las películas que trabajamos durante todo el año, ¿no? Y hay algo del público que notamos que vino en la primera edición que no es público especializado necesariamente. Y es lo que nosotros buscamos, ¿no? Es como esta idea de que, no es necesario entender qué es preservar una película, qué es conservar patrimonio para poder acercarse a la sala y poder disfrutar de la programación. Obviamente esta propuesta nace de el trabajo conjunto de varias personas que trabajamos en el ámbito de la conservación de las películas, y nuestra idea que es sobre todo redescubrir historias, títulos que no sean conocidos o volver a ver películas que hace mucho tiempo no se ven, y la idea es como poder acercar al público más amplio posible a que puedan venir a ver todo eso que nosotros trabajamos y que tiene mucho valor, y que más valor tiene todavía que no sea solamente el público especializado el que viene a disfrutarlo. Claro. ¿No? Las películas que programan son películas que han trabajado o que han recuperado durante este año, son películas que pueden ser anteriores, del equipo del Museo del Cine, también de quiénes más. Bueno, una parte del programa sí, está dedicado a películas con las que hemos trabajado en el último tiempo, sea en el último año o durante varios años, como es una de las cosas que adelantamos fue que nuestra función de apertura va a ser Los de la Mesa 10, que es una película que venimos reconstruyendo hace ya mucho tiempo. Y sí, hay otros materiales que hemos trabajado a lo largo del año, por ejemplo, desde el equipo del Museo del Cine, pero también la Filmoteca Buenos Aires, en la que Fernando viene haciendo hace ya muchos años, muchos esfuerzos con muchos proyectos distintos, pero particularmente, por ejemplo, con cine universitario. Trabaja en conjunto con distintas universidades del país, de La Plata, Avellaneda, está la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, para rescatar todo ese acervo, y parte del programa, son ese tipo de proyectos, ¿no? Otra parte del programa es como expansión a otros países, ciertos géneros en específico, redescubrimientos recientes que hayan hecho otros archivos, no solo nosotros. La idea es como poder abrirnos lo más posible, tanto federalmente en Argentina como en el mundo. Claro, porque las semanas de cine recuperado no es algo que se haya inventado Colmado, sino que en otros países también se vienen llevando adelante ese tiempo. Exacto, sí, hay festivales. Nosotros nos inspiramos en festivales y ciclos que suceden ya hace muchísimo tiempo, como el Cinema Ritrovato en Bolonia, en Italia, o el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, el festival que hace el MoMA también de cine recuperado. Nosotros como que somos en general un grupo que ha participado mucho de esos eventos, y primero somos fanáticos, y segundo, y cinéfilos, y segundo, queremos tener algo de lo que
nosotros también acá podamos, nosotros digo, todos nosotros los que vivimos acá, podamos disfrutar de ese tipo de programación. Ujú. A la que es muy difícil acceder. Claro, si sí, no. películas que no se pueden ver de otra manera. Sí. No están en YouTube, no están en Torrent, no están en casi ningún lado. No sé si todas, pero al menos la mayoría de ellas. O quizás están en unas versiones que no son las parecidas a la película original. Sí, o siquiera. incluso versiones incompletas. Claro. Pasa mucho que a veces las películas que se encuentran, qué sé yo, en YouTube son una versión que se digitalizó hace 20 años, se hizo un transfer y capaz hace 1 o 2 años se hizo una restauración nueva en la que se completó la película. Claro. Entonces está bueno poder ver esos trabajos también, ¿no? La edición de este año, la edición de 2025, que también fue en enero, tuvo funciones en el Malva, en el Museo del Cine. Este año me contabas que se expande un poco más. Sí, este año... En días y en sedes. Exacto. Vamos de... El 14 es un miércoles. Sí. De un miércoles al martes siguiente, miércoles 14 a martes 20. Y agregamos una tercera sala que es hasta Trilce, Ajá. donde Fernando Peña hace su ciclo... Sí, Peña sin cadenas. Sí, exacto. Nos expandemos ahí también porque, bueno... también es una de las salas que nos forma a nosotros como espectadores y es una sala que ya tiene su propio público, que ya proyecta siempre, ¿no? Fernando ahí películas en fílmico, entonces, bueno, entra perfecto en nuestro esquema. Uh-huh. Y como también fue sorprendente la cantidad de gente que vino a la primera edición, bueno, nos propusimos apostar a tener más días y más salas para ver cómo va. Uh-huh. Y eso me parece buenísimo. Aparte a mí la sala de Hasta Trilce es un lugar al que le tengo mucho cariño, entonces eso está muy bueno también desde el punto de vista emotivo, personal. Y aprovechen en Mado que tal vez después de ver las películas puede comentar qué vio, porque los martes con el ciclo de Peña uno ve algo que luego no puede comentar salvo con los que estuvieron presentes en ese momento. Claro. Igual en Mado vamos a tener alguna que otra función sorpresa, porque no queremos decir qué es lo que... Bueno, vamos un poco a eso. Hay algunos misterios que no podemos develar, y que de hecho nosotros no sabemos, y los labios de Lucía están sellados, si no, horribles maldiciones caerán sobre ella. Pero, ¿qué puedes adelantar? Ya hablaste de la función inaugural, que es Los de la Mesa 10. Sí. Esta película que vienen trabajando hace mucho tiempo. Y algo ya empezaron a postear de la programación en el Instagram de Mado, que es mado.cine. ¿Qué puedes adelantar de la programación de este año? Bueno, hasta ahora sabemos que tenemos Los de la Mesa 10. Va a haber la primera película de todas, es una restauración bastante reciente de la Cinemateca Brasilera, una película que para mí es una obra maestra total, que se llama San Pablo Sociedad Anónima, que como es una restauración muy nueva, es una gran oportunidad para verla. Es raro encontrar películas como esa en el cine. Uh-huh. Así que eso está buenísimo, y también vamos a tener muchos invitados internacionales. Eso es una novedad de este año. Eso es una novedad de este año. Este año en la edición 2026 vamos a tener como invitado a Peter Bagrov, que no les suena capaz, porque él es una persona muy importante, es investigador y historiador del cine, es una persona muy importante en la investigación del cine ruso, sobre todo mudo, y él es el presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es la institución internacional que reúne a todos los archivos de películas, y además es el curador en jefe de el George Eastman Museum, que es un museo muy importante, un museo Kodak, Eastman Kodak, muy importante en Rochester, en Estados Unidos, que ahí se hace un festival que se llama Nitrate Picture Show, que es un festival en donde solo se proyectan nitratos. Mira, ¿puedes estar ahí? No, lamentablemente. Todavía. Me encantaría. Y bueno, para nosotros es una alegría enorme, porque es alguien a quien admiramos, y también hay algo de cómo
nosotros este ciclo lo fuimos armando a través de relaciones que se han armado a lo largo del tiempo con colegas de otras partes del mundo, y bueno, el caso de Peter es una de ellas, Claro. que tiene muy buena relación con parte del equipo. Entonces eso a nosotros como en un sentido nos facilita y nos alegra mucho también, como poder tener gente que admiramos acá, bueno, también en el lugar de sentarnos a aprender de esa gente, ¿no? Y poder acercarle a ese público más general que a nosotros nos gusta tener, cierto acercamiento a gente así, ¿no? Que dedica su vida entera a recuperar películas. Claro. Y él viene con un programa que es muy interesante porque trae una película que se llama The Unknown, El Desconocido, de Todd Browning, y un cortometraje. Las dos películas también son restauraciones recientes. Hay algo que nosotros tenemos, digamos, como mirada política, si se quiere, que es esta idea de no únicamente proyectar restauraciones, porque les comenté, está la restauración de la Cinemateca Brasilera y la restauración del George Eastman Museum, pero la situación de las películas, sobre todo latinoamericanas, no es siempre así, digamos. Porque no hay tantas restauraciones como necesitaríamos. Claro, y también muchas películas están en condiciones en las que, preferimos mostrarlas como están antes que esperar a que se pueda hacer algo, ¿no? Claro, cuando decís no mostrar solo restauraciones, es que si una película no está en condiciones de restauración como las que traen de afuera o algunas que hay acá, igual se pueden ver porque es como está la película hoy en día. Sí, las copias de películas argentinas muchas veces están rayadas, están rotas, les faltan partes. Y eso también es un poco la demostración de, la historia por la que ha pasado nuestro patrimonio audiovisual, ¿no? Y no solo vamos a tener restauraciones de este tipo, sino también rescates. Hay muchos, es algo que se ha presentado a principios de este año también, que tuvimos una mesa respecto a, rescates hechos a pequeña escala, digamos, de personas que están restaurando sus propias películas, como por ejemplo en esa mesa estuvo Enrique Bellande hablando de las restauraciones de sus propias películas, que las está haciendo solo, digamos, las está llevando adelante él. Sí. Estos pequeños proyectos también son parte de MADO. Por ejemplo, esto que les decía de los rescates de las universidades, va a haber distintos focos alrededor de eso, de distintas universidades del país. Hemos recibido mucho apoyo y mucho interés de varias provincias. Tenemos una película tucumana y también de Córdoba. Tenemos cine universitario de Córdoba, de La Plata, de Avellaneda y de ¿Litoral? Santa Fe. Ah, sí. Sí. Y también proyectamos copias originales en su formato original, como les decía antes, les adelantaba antes. Vamos a tener a una Mirta Legrand en 35 milímetros, ¿no? Ahí tenemos una primicia. Que nada, es completamente emocionante, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? El hecho de que no sea una restauración y que sea una copia original, agrega cierto placer a eso, ¿no? Digamos, no es que la restauración tiene un valor por sí misma, sino que, hay que entender también el contexto propio de nuestro cine, de la historia de nuestro cine, de la historia de cómo se cuidó nuestro cine. Eso, tenemos películas también nos expandimos en el mundo, porque vamos a tener películas de Corea, de India, de Estados Unidos, de España, de Chile, de
Perú, Uruguay. Internacional. Muy internacional. El año pasado, este año, es difícil el enero para decir, Sí, porque los tenemos sí. ahí nomás. Pero este año, una de las figuras salientes había sido La Gota Escarlata, una película perdida de Ford, que se pudo ver, bueno, es un fragmento de la película, porque la película Sí. no está completa, pero era una película de la que había registros y la que no se había podido ver, y la pudimos ver en una calidad impresionante, realmente. ¿Hay alguna de esas perlas ahí que tal vez todavía no se puede decir? Tal vez no son internacionales, no sé. Nos vamos a, no tenés que decir el nombre, pero nos vamos a encontrar con alguna Nos perla vamos a encontrar con perlas, sobre todo de cosas que nosotros argentinos no vemos hace mucho tiempo, y eso es algo que me parece muy emocionante. Nos vamos a encontrar con algunos hits. De India viene un hit. Mira. Así que una película muy divertida, muy de aventuras, muy buena. Sí, no quiero soltar demasiado la lengua, pero sí, aparte ahora en estos días se empezó a publicar algunas cosas de la programación, y pronto en estos días vamos a tener el programa completo, así que en las próximas semanas va a estar el PDF con todos los horarios, el listado de películas, los formatos, todo. Vamos a tener también cine mudo con música en vivo. Excelente. Tanto en la Sala del Malva como en el Museo del Cine. Bueno, yo estoy muy contenta porque un amigo personal va a estar musicalizando, que es Fonso. Mira, de Fonso y las Paritarias. De Fonso y las Paritarias. Va a estar musicalizando una película peruana, muda. Y bueno, en eso un poco consiste el alma de esta semana. Es como, bueno, poner todo junto. Y para nosotros, obviamente, hay perlas, hay cosas muy importantes, pero en un sentido, bueno, todo tiene la misma jerarquía, porque no nos importa si se ve mejor o peor, si está más rayado, si está prístinamente restaurado. Para nosotros lo importante es que las películas se vean en la mejor condición posible, pero que la gente las disfrute. Eso es lo lindo. Y nosotros también. Claro, digo, claro. Es como también hay algo de programar películas, que uno siempre programa películas que les gustan, ¿no? Y verlas en salas con otras Sí, personas, ¿no? Exacto. ¿Desde cuándo están trabajando en la edición de 2026? Desde que terminó La de 2025. 2025, porque aparte hay cosas que habían quedado afuera. Y nos pasa ahora lo mismo, ya estamos pensando en una posible edición 2027, que nos queremos sostener, porque hay un montón de cosas que quedan afuera y que nosotros nos gustaría poder, que tenemos la ambición de poder incluirlas, pero sí, hace un año que estamos trabajando eso, bueno, con un poco más lento al principio, claro. y después acelerando, sí, con toda, porque ahora aparte tenemos que gestionar todas las copias. Bueno, también eso es un trabajo muy grande, el hablar con los archivos, gestionar las copias, buscarlas, pedir permisos, hablar con las familias de los autores de esas obras, todo para poder armar el ciclo. Es muchísimo trabajo lo que hay atrás. Y ahora estamos en el proceso de, bueno, terminar de juntar las últimas cosas que nos faltan para el 14 de enero darle play a esta nueva edición. ¿Esperaban la respuesta de la primera edición? ¿Los sorprendió en algún nivel? Sí, sorprendió mucho la cantidad de gente. Porque Yo además creo es enero, no es poco, digamos, no es un dato menor que sea enero. Quizás es una fecha un poco difícil entre el calor, quienes toman vacaciones en enero. Sí. Yo personalmente pienso que es algo positivo. A mí me parece una gran porque fecha. Esta es una ciudad en la que en enero No hay nada. no hay nada. Entonces, bueno, para mí, qué sé yo, más divertido, para gente como nosotros, que es más divertido que estar todo el día en el cine. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, claro, con 40 grados a la sombra afuera.
Y es cierto que siendo un mes complicado, funcionó sorprendentemente bien y bueno, lo propusimos como bueno, una prueba, un desafío, a ver cómo nos funciona. Funcionó bien y dijimos, esto tiene que ser siempre así. Y sí, sobre todo fue la cantidad de gente lo que nos sorprendió, y en películas que uno no se imaginaría que podría tener tanto público. No sé, bueno, por ejemplo, yo que también trabajo con la Filmoteca Narcisa Hirsch, Sí. uno de los programas va a ser una película de ella. Excelente. Que es una especie de, no llega a ser un largometraje, pero es un documental. Cosa rara. Mira. En su... La cineasta experimental de la que hemos hablado aquí también en el programa. Bueno, y que tanta gente, que haya que acomodar a gente porque ya no hay espacio en la sala para ver películas de Narcisa Hirsch, es algo que me parece buenísimo, me parece muy positivo, y que uno capaz no pensaría que sería tan fácil lograr eso. Las entradas se pagan, son gratuitas. Bueno, depende del lugar. Depende del lugar. Cada lugar, al menos por ahora, tiene su... es política de los lugares, no tanto del Exacto, festival. sí, cada uno tiene su sistema de compra de entradas. El Malva son pagas, se pueden comprar online, y de hecho hay un truquito, que es que uno puede comprar el abono mensual. Entonces uno puede comprar el abono mensual del Malva y termina haciendo Claro. teniendo como una especie de descuento. Si sabes que vas a ir a tantas Sí. películas, hacer las cuentas y te va a convenir. Claro, exacto. En el Museo del Cine las entradas son gratuitas por orden de llegada. Diría que con eso hay que llegar con tiempo, porque bueno, La sala es más pequeña. la sala se llena y la programación que hay ahí es muy buena. Entonces, bueno. Y después hasta Trilce también se compran ahí las entradas. Perfecto. Es el mismo funcionamiento que tienen siempre. Cada lugar maneja así sus entradas. Se viene entonces Mado, Más allá del olvido, la semana de cine recuperado, la segunda edición. Hablamos con Lucía Ciruelos, trabajadora del archivo del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, también de la Filmoteca Narcisa Hirsch, programadora de Mado, que va a ser desde el 14 al 20 de enero, en un mes nada más. Pasan las fiestas, te recuperaste de todo lo que te la pegaste en la fiesta, ya está, es 14, o sea, tardás, pero bueno. ¿Necesitas aire acondicionado? Claro. Hay cortes de luz, listo, no te anda el de tu casa, te vas al cine, ¿no? Es lo que uno hace en la Ciudad de Buenos Aires, así que ahí estaremos. Y tenés también opción de ir al cine gratuito. Claro. En el Museo del Cine siempre va a ser gratuito. Muchas gracias, Lucía, por Gracias a esta ustedes. nueva visita, y hasta la próxima. Sí. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, tercera temporada. Último bloque de Nunca fuiste al cine. Recién estuvimos charlando con Lucía Ciruelos del Museo del Cine, programadora de Mado, la semana de cine recuperado que comienza en un mes, y estamos bastante manija, así que ya estamos esperando la grilla para anotarnos nuestra grilla para ver todas las funciones que podamos ver. Pero no hay que esperar enero para ir al cine. Acá mis compañeros han ido al cine y han visto algunas películas. Vos, Ro, viste una de la que se habló bastante, que viene de festivales, que estuvo en la semana de Cannes y que está en cartelera. Contanos. Sí, exactamente. Vi la última película, sí, de Jafar Panahi, sí. Que es un director, bueno, muy conocido, un director iraní que, bueno, estuvo preso en mucho tiempo en Irán por
por las películas que hizo, básicamente, y sus críticas al régimen iraní. Salió de estar preso y, bueno, siguió haciendo lo mismo que hacía antes de estar preso, cosa que es muy valioso, pero implica que... Jugándosela. Sí, jugándosela, porque además él ya no está viviendo en Teherán ahora. De hecho, está presentando su película que fue, voy a decir el título de la película, Un simple accidente. Llegó de varias traducciones posibles. Uno la busca en internet y le va a aparecer Un simple accidente, Fue solo un accidente. Pero bueno, Un simple accidente, para resumir. Bien, esta película marcó al director una nueva sentencia en Irán. Lo sentenciaron en ausencia, ¿sí? Porque está presentando la película a lo largo del mundo y si vuelve a Irán va a ir preso otra vez. Y es una película realmente muy buena. Es una película incómoda porque coloca al espectador en una situación donde la incomodidad es notoria. Rápidamente la resumo, es muy simple en cuanto a su sinopsis. Es una familia que va en un auto una noche en un lugar que parece bastante agreste, y tiene un accidente, se llevan por delante un perro, siguen un tramo más, pero evidentemente ese accidente produce que el auto se rompa y que tenga que ser asistido por un garage que está ahí cerca. Y ahí dentro de ese garage trabaja alguien que cree reconocer en el padre de esa familia, es el padre, la madre era una niña chiquita, la madre está embarazada, cree reconocer a alguien que lo torturó cuando él era un preso político del régimen iraní. Eso que yo cuento ahora, que lo cuento rápidamente, que es la sospecha de que esa persona es su torturador, en la película uno no se entera rápidamente. Al principio, como que si no lee la sinopsis uno antes, de antemano, lo reconoce a la media hora de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona que reconoce a su torturador por el ruido que hace con su pierna ortopédica, porque cuando lo torturó estaba con los ojos tapados, empieza a pensar qué hacer con ese torturador, porque digo, lo aborda, lo secuestra, y dice, bueno, eso no es. Y entonces empieza el dilema moral, ¿no? De decir, bueno, pará, o sea, yo sé este tipo es o no es, necesito comprobarlo, y de ese modo, en la camioneta donde tiene a esta persona metida dentro de un baúl, va recorriendo Teherán y sumando personas a su raíz, ¿no? Es una peli que tiene aspectos de thriller, aspectos de policial, también cuestiones tragicómicas, ¿no? Porque en ese ir sumando gente, se va sumando gente que fue torturada por esa persona, pero que está en diferentes momentos de su vida, ¿sí? Él es un trabajador que tiene un laburo no tan bueno y que todavía no pudo superar la tortura, claramente, de modo corporal, porque tiene problemas en el cuerpo, pero además de modo mental también. Después se cruza con una fotógrafa que intenta salir y que no quiere saber nada al principio, después se suma alguien que se está por casar con su vestido de boda, que está en otro plano, pero igualmente se suma porque fue torturada y al final termina siendo con un espíritu de venganza mayor al de los otros dos. Y después se suma un tercero que está totalmente roto, que está trabajando en la calle y que lo quiere matar en ese instante, pero todavía con la duda de si eso no es esa persona. Y en el medio de esta suerte de road movie, de bueno, ¿qué hacemos con esta persona? Bueno, pasa algo con una de las integrantes de la familia, y ellos tienen que actuar. Entonces es una película muy contradictoria, porque digo, no deja de ser la familia del torturador, pero la mina que estaba embarazada no tenía nada que ver, o sí. No lo sabemos hasta qué punto es colaboracionista. Después también está el novio de la novia, que era una persona que estaba medio ajena a toda la realidad de Irán, por más que es iraní. Entonces empieza a ser una película muy coral, donde cada personaje muestra un poco la postura de la sociedad iraní frente al régimen dictatorial iraní.
Y después, bueno, aparecen cosas tragicómicas como policías que coimean con un postnet porque les dicen que no tienen efectivo, como personas que se sacan fotos con la chica de la boda y le empiezan a tocar unos bandoneones. Y tiene esa parte, digo, está un poco vinculada tal vez al cine de Radio Jude o el cine de Radio Jude al cine de Panaí. Y la verdad que es una película cuya secuencia final también nos pone a nosotros en una situación muy contradictoria, porque todo el tiempo estás pensando, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? O sea, porque uno puede decir, bueno, en realidad está mal que lo torturen, está mal que lo quieran matar, que lo quieran enterrar vivo, pero por otro lado también pensás que no hay justicia en Irán. O sea, que esa persona, si ellos no le hacen eso, va a seguir viviendo como si nada, porque encima la pierna la pierde en la guerra, o sea, no es que la perdió por un acto de justicia, pero incluso ellos mismos también pasan por esta situación de, pero si yo hago esto me convierto en ellos, pero esta es una persona, pero el problema es la estructura, entonces hay una encerrona entre, bueno, ¿qué hago? Incluso si me entero que realmente es el torturador. Y el director Panaí lo maneja muy bien, porque hay dosis de humor y dosis donde uno se pone incómodo, sobre todo al final. El final es terrible, donde pasa a primer plano lo sonoro más que la imagen. Es una gran película. La verdad, vayan a verla. Está en el Cacodelfia, creo que todavía está, y está en otros cines. Sí. Vayan a verla porque es una película espectacular, más allá del posicionamiento político del director y más allá de lo que se plantea como puesta y desde lo formal. Es una enorme película de Jafar Panahi, así que vayan, más allá de que fue premiada en Cannes y todo lo que ya sabemos y todas las cocardas que tiene, que las tiene merecidas, vayan a ver de ese gusto, porque es una película muy buena y que además es muy dinámica y que tiene momentos. Le preguntaban a Jafar Panahi por qué tiene momentos de humor y le dijo, bueno, la vida también es humor. Entonces lo tenía que reflejar. Así que gran película de Jafar Panahi, vayan a verla. Fue solo un accidente, un simple accidente. Está en el Caco y en otros, revisen, no se la pierdan, porque no sé si va a estar muchísimo tiempo más. En Francia, porque es una producción francesa, de hecho Francia la está pensando para mandar al Oscar como película extranjera, rompió récord en salas. Mira, pero tremendo. Acá no fue tanta gente, así que bueno, vaya. Está costando acá llevar gente a la sala. Fue solo un accidente de Jafar Panahi, te lo contó Rodri. Del otro lado, Paula, la hermana menor, no sé si tuvo una experiencia tan grata, ya nos contará. Yo tengo un prejuicio muy grande con lo que vas a contar ahora, pero bueno, es uno de las películas de autor que está en salas en este momento. ¿Vos la viste? No. Ah, ok. Dije prejuicio, por eso. Prejuicio, ok. De hecho, es la tercera de esta sociedad. Bueno, estamos hablando de Bugonia, ¿no? Sí, Jorge Suspenso. Claro. Es la tercera de una sociedad de la cual solo vi la primera y después ya fue como, bueno. Sí, estamos hablando de la última película de Yorgos Lanthimos, o Logaritmos, como le digo yo. Me encanta Logaritmos. Que realmente es un remake, Bugonia. Es un remake de una película surcoreana llamada Save the Green Planet, del año 2003, que supo estrenarse en el Bafisi de 2004, acá. Capaz que algunos de los que nos están escuchando la llegaron a ver. A ver, yo no soy fan de Lanthimos, o sea, la verdad que no es un director, si bien vi varias de sus películas, no vi Tipos de Gentileza, que es la última que sacó. Kind of Kindness, sí. Sí había visto Poor Things, me gustó, me faltan ver varias películas de él. Tengo entendido que la original coreana es una película más cercana al género parodia, medio como disparatada, se sirve mucho del género comedia, no así la versión de Lanthimos. No, probablemente sea mejor la coreana, ¿no? Probablemente. De hecho, nunca termino de entender y de compartir mucho el término de hacer un remake. Claro. O sea, no, acá voy a sincerar, no creo que sean necesarios, porque ya existe una película así, ¿para qué vas a hacer un igual? Pero bueno, o tomar la misma historia, y realmente es bastante fiel a la original, la de Lanthimos. Pero Hitchcock, por ejemplo, hizo una remake de una película de él para mejorarla. Bueno, pero ahí es otra
es otro el cantar. Es Hitchcock, aparte. Es Hitchcock, y aparte, bueno, por lo menos él dijo, che, acá la quiero mejorar, me faltó esto, voy a presentar. Es como presentar otra vez un trabajo práctico, rendió un recuperatorio, hizo de vuelta la película. Acá, en la de Lanthimos, en la versión de él, si bien tiene pasajes algo risibles, dista bastante del tono comedia. Como dije, la historia entre ambas es parecida, pero en Bugonia van a estar, bueno, los dos actores que se convirtieron fetiches de Lanthimos en el último tiempo, Emma Stone, Jesse Plemons. Brevemente, ¿de qué se trata la película? Que digamos, toma esta historia. Dos jóvenes, Teddy Gatz, que está interpretado por Plemons, y su primo... ¿Está más flaco? Está Plemons. Sí, no sé si, digamos, tuvo que para esta película, porque realmente a nivel corporal... se nota mucho el trabajo de... Bueno, igual siempre Lanthimos los pone medio en el abismo a sus actores y actrices, dando mucho de sí. Y Emma Stone está como haciendo un Gollum, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, de hecho, cuando vi algunos planos, dije, está muy Gollum, porque bueno, ella en un momento la rapan. Pero bueno, continuando con la historia, Teddy es motivado por una parva de teorías conspiranoicas, ¿sí? Él es un hombre muy influenciado por las teorías conspiranoicas, persuade a su primo Don para secuestrar a Michelle Fuller, interpretada por Stone, que es la CEO de una importante e influyente compañía farmacéutica, de la cual Teddy es un empleado de muy poca monta, ¿sí? Él está muy lejano en la cadena de una de las sedes de la compañía. A su vez, Teddy está convencido de que Michelle en realidad es una alienígena del planeta Andrómeda, cuya misión es destruir el planeta Tierra. A su vez, también, él es apicultor, ¿sí? Y siendo apicultor, cree que los andromedanos están destruyendo a las abejas a través de causar el CCD, o el Colony Collapse Disorder, o dicho en castellano, el trastorno de colapso de colonias, que eso es algo real, o sea, es una teoría real que describe la desaparición masiva de las abejas obreras, dejando atrás a la abeja reina, a las comidas, a las crías, y así es como las colmenas colapsan. Pero eso es una conspiración, o sea, ¿hay gente que piensa que realmente es por los extraterrestres? Sí, por supuesto. Como o sea también que, hay terraplanistas. no sé, los agrotóxicos y todo eso no tiene nada que ver, son los extraterrestres. Exacto. De hecho, bueno, entra en juego esto del lado de Emma Stone como diciendo, che, mirá, o sea, hay un montón de cuestiones agroambientales que probablemente causen las farmacéuticas, que realmente está causando eso y no que yo sea una alienígena, ¿no? Pero bueno, él cree que todo esto es parte de matar a las abejas, pues las abejas son parte de la cadena, obviamente una parte clave de la cadena para sostener el planeta Tierra, y de esta forma, si hacen colapsar las abejas, hacen colapsar la raza humana. Creo que de las últimas películas que he visto del director, visualmente es la más austera de las últimas que ha sacado. A ver, algo que no se puede criticar o no se puede negar de Lanthimos es el virtuosismo en términos formales y estéticos, ¿no? De sus películas. Puede gustar o no como autor, ya lo hablamos, lo respeto, de hecho yo misma me considero poco fanática de él, ya lo dije. Esta película en muchos de sus pasajes es deudora del cine de Kubrick, tiene un montón de planos de ese estilo. Sin embargo, si la van a ver al cine, no esperen ver locuras visuales como por ejemplo en Poor Things o en La Favorita, ¿sí? Acá el director apuesta un poquito menos. Excepto por ciertos planos en blanco y negro. Él es muy famoso por de repente meterte un plano ahí en blanco y negro, en los que nos muestra una fugaz Alicia Silverstone. De hecho me sorprendió, de a poco ya está volviendo, porque estuvo muchos años sin hacer ninguna peli. En esta película hace el papel de madre de Teddy, en el que es sometida a varios procedimientos médicos que nos hacen entender un poco más el vínculo personal y estrecho que tiene Jessie con Michelle, ¿sí? Con Emma Stone. En estos pasajes es que brilla Lanthimos en toda su extravagancia, sin lograr igual convencerme del todo en estos planos. Algunas veces siento que menos es más. Lo que hace Yorgos en este remake es primeramente subrayar las diferencias sociales entre, por un lado, Teddy y Don, identificándolos con la típica white trash, se podría decir, de los suburbios yanquis, y a Michelle con un aseo que, digamos, ya la muestra un poco
muy inhumana en su rutina, ¿sí? Se levanta a las 4:30 de la mañana, pasa una rutina hiper exigente de trabajo corporal, de entrenamiento, de tomar suplementos, de tratamientos de belleza. De hecho, hay un guiño ahí cómico que le dice, vos sos extraterrestre, sos una mujer de 45 años y pareces una piba de 20. O sea, ella le dice, no, pero eso no es porque soy extraterrestre, es porque me hago muchos tratamientos de belleza. Por el skincare. Por el skincare, exactamente. De todas formas, hay algo que traza entre estos dos protagonistas que los une, que es la autoexigencia y la convicción de su postura ante el mundo. Bueno, en una escena deudora realmente del cine mudo, con un gran despliegue actoral de parte de los tres protagonistas, vemos cómo ridícula y torpemente Teddy y su primo logran capturar a Michelle. Esa escena es bastante graciosa. El film continúa en su gran mayoría en el sótano de la típica casa desvencijada, tipo granja, tipo que imita un poco las películas de terror, esa de la casa alejada, donde en el sótano tienen encerrado a alguien. Y ahí vivirán Teddy y su primo Don con todas las ventanas tapadas con papel de aluminio, porque él tiene un montón de teorías de que haciendo una castración química, por ejemplo, los extraterrestres pueden percibir menos las ondas cerebrales. El papel de aluminio aparece cuando se hacen bondiolas braseadas, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de... verduras también. Se me fue el nombre, la de Mel Gibson. Señales, claro, aparece en la cabeza. Se hace el cono en la cabeza para que... Claro, bueno, obviamente van tomando cosas de películas y de teorías que realmente existen y que hay gente que es creyente de ellas, ¿no? Y que vota. Exactamente. Y que no se vacuna. Claro. Sí, es que, digamos, creo que hay una visión muy actual de Lanthimos. O sea, también en este momento de la película es cuando comienza el juego de poder entre los dos protagonistas, entre Plemons y Stone, con el primo Don de espectador, incluso de mediador. Escuchamos todo tipo de teorías conspiranoicas sobre los extraterrestres por parte de Teddy, como por ejemplo rapar a Emma Stone porque a través del pelo puede comunicarse con su emperador. Y hay como una cuestión... O sea, no hay extraterrestres pelados. No, todos en la teoría de él. Que incluso lo que hace Lanthimos acá está, o sea, para mí cierra bastante porque está bien, te lo presenta a Teddy como un chabón que es muy fanático de las teorías conspiranoicas, pero él tiene su sustento, o sea, explica todo y todo tiene una justificación que en un punto, como espectador, vos decís, ¿es un delirante o puede tener un punto este tipo? ¿Y si sale bien? ¿Te convenció? Aparte, Stone, que digamos, la presenta como representa todo lo aborrecible, o sea, es la CEO de una empresa farmacéutica que distribuye vacunas para enfermedades que ellos mismos causan, según Teddy, que, digamos, hay una cuestión personal, obviamente, de la madre de él, ¿no?, que se está jugando ahí. También Stone es la típica CEO que finge interés por sus empleados diciéndoles, che, salgan temprano si es que no tienen trabajo que hacer. Ya son las 5, se pueden ir porque voy a sacar una hora de laburo, solo si no tienen laburo. O sea, si tenés trabajo te tenés que quedar. Y también hay una cuestión muy interesante de que Plemons es empleado en una de las fábricas de esta farmacéutica y ahí se ve realmente... Por ejemplo, hay una empleada que se lastimó y tiene que seguir laburando ahí porque si no, no cobra el sueldo, porque no rinde, ¿no? Entonces... Ahora, la película elige... ¿toma postura o elige estar como por arriba y...? Yo creo que es una película que te muestra todo, te lo deja ahí servido, pero no termina de tomar una postura clara. No digo que lo tenga que hacer, no es una crítica, es una pregunta. O sea, yo creo que Lanthimos expone en esta película muchas teorías conspiranoicas que comienzan a hacerse cada vez más fuertes entre los usuarios a partir de la pandemia del 2020, incluso antes, y no lo ubica a Teddy como un líder de la clase obrera. O sea, porque él no es que secuestra a la CEO farmacéutica porque tiene una convicción política. Realmente es un muchacho muy perturbado, que tenga razón o no, es víctima de una madre con problemas de salud mental, víctima de un sistema que no contuvo su situación ni tampoco la de su madre, que viene de una familia muy bajos recursos. Incluso hay un guiño muy interesante y muy extraño de algo que sucedió con el sheriff del pueblo donde él vive, en el tiempo en el que el sheriff fue niñero de Teddy.
y que desliza una situación de abuso de su parte, pero no termina como de cerrarse ahí. O sea, fue vulnerado por todos lados este muchacho. Claro, como que no es así por ósmosis, o sea, es como que hay una construcción previa. Exactamente, o sea, es producto de un sujeto que no tuvo una red de contención estatal, tampoco familiar, de ninguna institución, que cae en este tipo de teorías, que lamentablemente es algo que sucede en la actualidad cada vez más en un mundo... Sí, igual no todos los que caen en esas teorías tienen esa... Porque si no es un esencialismo medio falopa. O sea, no, por supuesto que no. Hay algunos que sí, hay otros que no. No, hay salidas, por supuesto, pero digamos son sujetos que son muy vulnerables a caer en este tipo de teorías. De hecho, hay un guiño al terraplanismo en la película. Entonces creo que es una película bastante acertada para los tiempos que corren, con una mirada bastante interesante, pero que no me termina de convencer del todo porque, bueno, tengo mis salvatajes con Lántimos. Bugonia, de Yorgos Lántimos, también conocido como Logaritmos, está en salas, te lo contó Pau. Yo, antes de cerrar, quería mencionar una película que se estrenó esta semana en este país. Es una película nacional, Tres Tiempos, la ópera prima de Marlene Greenberg. Se estrenó en la provincia en algunas provincias del sur y de la Patagonia. Y se va a estrenar acá en la ciudad de Buenos Aires mañana en el Cine Arte Cacodelfia a las 7 de la tarde. Tres Tiempos es una película situada en el sur, constantemente con los paisajes patagónicos, lago, montaña nevada, la belleza que ya conocemos de nuestro país. Es una película que tiene solamente 4 personajes y se focaliza más que nada en 3 de ellos, que son, al principio conocemos a una abuela y a su nieta. Ella, la abuela se llama Emma, la nieta Alicia, y vemos que hay algo ahí raro de entrada, y como es una relación que parece muy cerrada sobre sí misma, que están aislados de los demás, que se educa en casa, no va a la escuela esa chica, y están todo el tiempo bailando y parece que hay una relación muy fuerte entre ellas dos, focalizada en también la danza. Hacen como una danza contemporánea en su casa y además hacen tortas para vender, ¿no? Esa es como su actividad económica en una gran casa en la estancia Rosenthal en algún lugar del sur de nuestro país. Luego aparece el personaje faltante en el medio, que sería la hija de Emma y la madre de Alicia, que es Bárbara, que es una mujer que tiene alguna especie de retraso madurativo y es como una niña en el cuerpo de una señora grande, y está con un enfermero, un acompañante. Entre estos 4 personajes se van a tejer unas relaciones que son de un poco de tratar de sanar vínculos dañados, sobre todo entre Emma y Bárbara, de conocimiento y reconocimiento entre Bárbara y su hija Emma, configurado en escenas que van articulando tensión y densidad dramática con recursos narrativos, no tanto por los diálogos, hay poco diálogo de hecho, pero buscan generar imágenes y situaciones y con la música sobre todo y el sonido de cierta densidad. A mi gusto, la película se esfuerza demasiado en generar esas imágenes y queda un poco floja en lo narrativo y en el desarrollo de sus personajes, y cada tanto hace una de más, ¿no? De algún plano que vos decís, epa, como que ¿por qué está haciendo esto en este momento? Y bueno, pero va experimentando. Se nota que es una ópera prima de búsqueda, de experimentación, y hay un poco de cierta destreza y de querer mostrar cierta destreza en la configuración de ciertos planos, de ciertas escenas, y está bueno ahí para que la vayan a ver. Tres Tiempos por ahora en Cine Arte Cacodelfia, domingo 14 y 21, hasta ahora las funciones confirmadas a las 7 de la tarde, la ópera prima de Marlene Greenberg, vayan a verla nomás. Hasta acá llegamos nosotros, nos despedimos porque ya son las 4 de la tarde, vamos con algo de musiquita para la despedida. Sí, lo voy a pisar al amigo de Green Day, Paula Ferreiro, Rodrigo Ferreiro, Agustina Rancini, Blas Martín aquí en el micrófono, Juané con los controles. Le mandamos un saludo a la locutora recibida Rosaura Barleta, a nuestro querido amigo Santiago Can también. Le mandamos un abrazo y lo esperamos la semana que viene para el último programa del año de Nunca Fuiste al Cine. Chau.